Esta es la sesión número 106 desde los inicios de Mirada y es la novena de este curso. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas. En el canal de YouTube Mirada al Mundo y Paz UGR se irán publicando las grabaciones correspondientes a las sesiones de este curso. Ya están publicadas todas las que ha habido hasta ahora y en él se pueden encontrar también las grabaciones de las 4 últimas sesiones del curso pasado. El enlace al canal aparece en la página principal de Mirada al Mundo. ¿Hay alguien que tiene el micro activado? Por favor, si lo puede silenciar. La sesión de hoy, que como sabéis tiene el título ¿Cómo fortalecer la democracia?, diálogo sobre el libro Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político. Saber que este libro ha sido reconocido con el segundo Premio Internacional de Pensamiento 2030, convocado por el Instituto Asturias 2030 y por el grupo editorial ACAL. Es un libro publicado en el año actual por dicha editorial. El ponente, como sabéis, es José Luis Moreno Pestaña, que es el autor del libro, profesor del Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada. Él es doctor en Filosofía por la UGR, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, titular de una habilitación para dirigir investigación en Sociología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Investiga y publica sobre sociología de la filosofía, sociología del cuerpo y filosofía política. Estudia los procesos de configuración histórica de la norma académica en filosofía, la violencia simbólica y laboral sobre el cuerpo y la renovación de la democracia contemporánea a través de procedimientos de la democracia antigua. Tiene publicados 9 libros, es coordinador de 2 obras colectivas. Entre sus obras más recientes está La cara oculta del capital erótico, Capitalización del cuerpo y trastorno alimentario, Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico, publicada en el 2019. Hubo una sesión en Mirada en enero del 2020 dedicada a este libro, un diálogo con Daniel García López. Existe documentación relativa naturalmente a esa sesión. Acaba de publicar Ir a clase con Foucault, que en este libro es coordinador en la editorial Siglo XXI. Y, como acabo de decir, naturalmente, un de los más recientes también es el libro sobre el que se va a dialogar hoy. También decir que es autor del prólogo de Sueños y sombras sobre los gitanos, la actualidad de un racismo histórico, de Ismael Cortés Gómez, que acaba también de publicarse en Ediciones Bellaterra. Lo comento también porque Ismael fue ponente en una sesión hace unos pocos años, aquí también en Mirada. Vamos. Bueno. A ver, agradecería ese sonido, por favor, el micro. Y va a introducir y dialogar con el autor Javier Moreno Gálvez, contratado postdoctoral en la Universidad de Sevilla, miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Comunicación, Política y Cambio Social y coordinador de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Decir que la próxima sesión será el martes 20 de abril, también a partir de las 6:30. Lo comento especialmente porque es una sesión íntimamente relacionada con los temas que se van a tratar hoy. Será un diálogo sobre el libro La democracia es posible, sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía, de Ernesto Ganuza y Arantxa Mendíjarat, y será precisamente un diálogo entre José Luis Moreno Pestaña, un diálogo con Ernesto Ganuza. Volviendo a la sesión de hoy, va a haber un diálogo, como sabéis, entre Javier y José Luis sobre el libro, como mucho de 1 hora, y después habrá un tiempo para el debate con quien estáis asistiendo. En principio, vía chat por escrito, y si quedara tiempo, habría posibilidad de alguna intervención oral. La idea es acabar no más tarde de las 8:15, 8:30. Desde ya podéis, a través del chat, realizar consideraciones, preguntas, que luego pues tendrán ocasión de comentar tanto José Luis como Javier. Por favor, silenciad vuestro micro y desactivad vuestra cámara. Si no, ahora tomaré carta en el asunto. Digo porque ahí hay un sonido de fondo. Le paso la palabra a Javier Moreno. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a ver si el sonido se lo arreglo. Sí, creo que
No sé si a lo mejor, José Luis, tú deberías apagar el micrófono mientras... Ahí va, ese era el sonido. Así es más sencillo. Bueno, lo primero quería empezar agradeciendo a Jesús por darnos la oportunidad de hablar del libro y al Instituto de la Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada, que además, pues, con la iniciativa Miradas del Mundo tiene una amplia experiencia en fomentar debates y diálogos sobre temas de actualidad, ¿no? Y también quería agradecer al autor del libro, a José Luis, por pensar que yo podía poner sobre la mesa una serie de cuestiones sugerentes, interesantes sobre el libro que hoy nos convoca, que hoy nos ocupa, que es el de los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político. Yo, antes de empezar en el diálogo, no me resisto a plantearos una pequeña presentación tanto del autor como de la obra, ¿no? Yo creo que muchos ya conocéis a José Luis Moreno Pestaña. Yo quería destacar, más allá de las credenciales que ha presentado muy bien Jesús Andrés, pues su carácter de analista crítico, ¿no? Y yo diría que de un marxista heterodoxo, o al menos alguien que maneja el marxismo de una manera muy rigurosa y con soltura, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la adaptación que en este libro hace del concepto de fetichismo político, que tiene mucho de herencia marxista, ¿no? Pero bueno, más allá de las etiquetas, que a veces no son muy productivas, sí podemos decir que el autor combina una serie de principios, combina una serie de características que lo hacen sin duda una referencia de él para el pensamiento crítico, ¿no? Como bien ha reconocido la editorial ACAL con este ensayo y el Premio Internacional de Pensamiento 2030. Yo quiero destacar, a modo de presentación, 4 características del libro que además me sirven para hablar también del propio perfil de José Luis, porque creo que además los autores en buena medida son creadores, pero también son reflejos de sus obras, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, el libro y el autor se caracteriza por desarrollar en su obra una comprensión histórica, contextualizada, de los objetos que aborda, de los procesos que disecciona, y lo hace desde una perspectiva reflexiva y autocrítica que se pregunta por las continuidades y rupturas, por la validez, en definitiva, de la comprensión histórica del cambio social, ¿no? Esto contrasta con la tendencia propia de una investigación más tradicional o administrativa de olvidar la historia en la comprensión de los procesos sociales, o de otras tendencias más estructuralistas, por decirlo así, que defienden la existencia de estructuras invariables que se producen y reproducen, eliminando de facto la potencialidad no solo del análisis histórico, sino también del papel de la agencia en el mismo, ¿no? Antes bien, lo que se deriva de este libro, pero también del conjunto de la obra del autor, es una comprensión de la estructura social como algo constantemente constituida y no como constantemente reproducida, y por tanto asumiendo la posibilidad siempre de una constitución en términos diferentes. En segundo lugar, el autor aborda su tarea a través de un diálogo con disciplinas como la filosofía, la sociología, la economía, la ciencia política, la historia, pues solo así se puede tratar de completar los análisis parciales que la separación disciplinar y disciplinaria acostumbra imponer en los modelos universitarios actuales, ¿no? De esta manera, el autor trata de entender las conexiones entre los diferentes campos de conocimiento y de la relación entre estos y las prácticas institucionales y socioculturales en los que se inscriben. No es algo menor y tampoco frecuente en los tiempos que corren. En tercer lugar, yo también diría que Moreno Pestaña pone sobre la mesa los valores sociales, normativos y las diferentes concepciones que subyacen en aquello que analiza, huyendo precisamente del fetichismo a la hora de abordar autores, enfoques y objetos de estudio, develando los puntos de partida que tienden a ser ocultados y que tratan de aparecerse como algo objetivo, natural e inmutable, ¿no? Y finalmente, en cuarto lugar, toda su obra, que no es solo de producción bibliográfica, sino también de creación de redes, de comunidad en torno a una agenda de investigación compartida, está animada por la praxis, por la práctica política de quien no comprende otra forma de hacer academia sin tomar partido hasta mancharse, como diría Celaya, ¿no? Esto podría ser reflejo de un compromiso de la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, para el que la tarea de la filosofía no era tanto interpretar como transformar el mundo. De lo que no hay duda es de que la praxis libre, creativa, es la que anima la reflexión que recoge el libro que nos ocupa, que es una reflexión rigurosa, profunda, muy sugerente para pensar el presente, pero sin descuidar la experiencia del pasado, ¿no? En ese sentido, y entrando ya en la obra que nos ocupa, 2 pinceladas. Yo creo que es una obra interesante porque yo diría que, aunque se ha publicado recientemente, es una obra de caballo entre 2 crisis.
es una obra que no se puede entender sin los procesos económicos, sociales, culturales, políticos que desencadenó la crisis de 2008 y que tuvo en España un impacto particular. No se puede pensar sin todas las movilizaciones, todos los debates que surgieron en ese contexto y que quizá el movimiento que mejor representa simbólicamente esa creciente desafección, descontento en un contexto de crisis que surgió en España después de 2008 fue el movimiento 15M, ¿no? El 15M yo creo que tuvo la capacidad de canalizar un malestar social, integrar amplios y heterogéneos sectores de la población al tiempo que configuraba una nueva cultura política basada, y además esto es muy relevante por los planteamientos de la obra, en aspectos como la ocupación pacífica del espacio público y el modelo asambleario, ¿no? En aquel momento, frente a la democracia delegativa o de delegación, se reclamaba una democracia de la apropiación en el que la política no se agotaba en lo institucional, no iba más allá de lo institucional. Este movimiento tuvo un fuerte impacto en el escenario político de nuestro país. No solo desembocó en la configuración de nuevos sujetos, sino que atravesó después básicamente mucha de la agenda política que el conjunto de actores políticos de nuestro país ha ido adoptando después del 15M, ¿no? Y además esos nuevos sujetos políticos, que todos tenéis seguramente en mente, protagonizaron muchos asaltos a las instituciones, como los ayuntamientos del cambio o los resultados electorales de Podemos en las elecciones generales del 2014 y 2015. Decía que era un libro que se situaba a caballo entre dos crisis, ¿no? Transcurre prácticamente una década desde que se ocuparon las plazas del 15M y tras un proceso, bueno, pues un balance que podría ser agridulce, en el que podríamos llamar también de institucionalización o cooptación de toda esa energía política surgida tras la movilización. De pronto en 2020 vuelve otra crisis, esta vez en forma de virus, pero que hace aflorar de nuevo la fragilidad de nuestros sistemas en términos ecológicos, económicos, sociales, políticos, ¿no? Y en esta crisis, la expresión de la incertidumbre, del descontento, del miedo, ya no se podía canalizar a través de las plazas físicas, sino que se hace virtual o doméstica, ¿no? Con todas las experiencias de los balcones. Y así como decíamos, tras la crisis de 2008, en la que tomó fuerza la reivindicación de la democracia de la apropiación frente a la democracia de la delegación, en lo que a política se refiere, el último año este debate se ha desplazado o ha sido sustituido por el choque entre expertos políticos y ciudadanía, ¿no? Este es el contexto de caballo entre dos crisis que yo creo que anima el libro que nos ocupa, aunque también anterior el libro, fundamentalmente el de Retorno a Atenas, no el de la última crisis, pero sí el de la anterior y toda la evolución. Aunque también hay trechos que se pueden conectar con la cara oscura del capital erótico, con la norma de la filosofía, por poner solo un par de ejemplos. En todo caso, la producción de Moreno Pestaña no es un producto de ninguna moda académica, sino que es una línea de trabajo que se remonta décadas atrás y que ha ido materializándose, como decíamos al principio, en seminarios, grupos de lectura, redes de investigación que tomaban base en Granada, en Cádiz o en Sevilla, pero que se han extendido siempre mucho más allá, ¿no? En definitiva, estamos en un libro que muestra una preocupación por un contexto que presenta desafíos enormes en términos democráticos. A nadie se le escapa que hoy en día estamos en una coyuntura peligrosa. Estamos viendo, no solo en Andalucía, en Madrid, etcétera, cómo toman fuerza planteamientos autoritarios y de regresión en términos de derechos civiles, de derechos sociales. Y bueno, el libro, emulando lo que el propio autor hacía con la obra de Foucault, Castoriadis y Rancière en Retorno a Atenas, es decir, que hacía un análisis de que esas obras de esos autores eran un rumor de época determinado. Yo creo que también este libro es un rumor de época acerca de cómo la democracia antigua se puede entender como un germen, ¿no? Siguiendo la definición que hace Castoriadis de que germen no es un modelo, sino un espacio de creación que nos presenta objetivos que aún son nuestros. Por lo tanto, el objetivo central de este libro yo entiendo que es articular una relación no excluyente entre ciudadanía, políticos y expertos que fortalezca la democracia y que devuelva la esperanza al horizonte político en un contexto que podríamos, parafraseando al libro de Toni Domènech, un contexto que presenta cierto eclipse de la fraternidad, ¿no? Entrando ya directamente en el diálogo, yo voy a intentar que el diálogo no se coma parte del debate, pero
sí quiero empezar hablando de este rumor de época con José Luis, ¿no? Es decir, esa doble crisis de 2008 que no termina y que surge la de 2020, que yo creo que sigue presentando una paradoja. Yo no sé si estará de acuerdo conmigo. Sigue habiendo una creciente desafección por la política o por el panorama político, pero a la vez un creciente interés por la política, por la demanda de participación, por la reflexión sobre nuevas vías. Apuntábamos ya antes las luces y las sombras del 15M, ¿no? Por supuesto, hay una renovación de la agenda, pero también hay una especie de renovación de las élites políticas de este país. De las asambleas abarrotadas pasamos al vaciamiento de las plazas. Se desplazó la participación en el espacio público hacia una demanda de una democracia de expertos, por ejemplo, en el último periodo con la pandemia del coronavirus. En definitiva, digamos que en este último periodo encima, después de que en la agenda en 2008 y después del 15M empezara con una renovación y regeneración de la política, ahora se ha desplazado hacia una especie de propuesta tecnocrática frente a las posibilidades que se abrieron de innovación democrática después de 2008, ¿no? Entonces, la pregunta que yo, o la reflexión que yo me hago es qué queda de ese 15M, pero y sobre todo, y son dos preguntas, perdóname que además son dos preguntas y son diferentes. ¿Qué queda del 15M? Y si en ese balance agridulce que podemos hacer del 15M no era ya previsible o ya estaba en el germen del 15M la deriva oligárquica de la nueva política. ¿Qué quiero decir con esto? Y entenderme bien. Efectivamente, en el 15M hubo un proceso de energía o de potencia ciudadana muy grande que después desembocó en una serie de transformaciones en el ámbito de lo político muy importantes, pero frustradas en términos, por ejemplo, de lo que se podía haber aprendido de la democracia ateniense y de mecanismos como el sorteo, la rotación de cargos, la rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Leyendo el libro de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, Juan Carlos Rodríguez hace una reflexión sobre si no es posible pensar las alternativas desde el yo soy explotado, ¿no? Desde la explotación. Es decir, nosotros no somos ajenos al conjunto de características del inconsciente ideológico que está absolutamente configurado en términos capitalistas, decía Juan Carlos Rodríguez, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se pueden abstraer los sujetos a la dinámica, por ejemplo, de privatización y reproducción elitistas del capital político. Los sujetos que participaban en esas asambleas, ¿por qué iban a tener la capacidad de romper con algo que les constituía ontológicamente como ese yo soy explotado del que habla Juan Carlos Rodríguez? Recuerdo y además hago referencia a una reflexión sobre las asambleas del 15M en las que, además, en un grupo de discusión que montamos en un proyecto de investigación de la Facultad de Comunicación sobre activismo y nuevas tecnologías, en un grupo de discusión, uno de los investigadores que además trabaja con José Luis, Fran Carballo, que creo que está entre el público, hablaba de cómo en el 15M había tenido mucha importancia la gran cantidad de periodistas y comunicadores que habían participado en las asambleas. Lo digo desde el ámbito de la comunicación. Yo doy clases en comunicación, vengo del ámbito de la comunicación y he tenido mucho trato con el ámbito profesional. Claro, un ámbito profesional atravesado por la precariedad, por la falta de alternativas, pero con unos recursos de capital político o unos recursos políticos muy importantes, vinculados a la expresión oral, a la puesta en escena. No lo digo como una especie de condena, sino cómo entender que ese yo soy explotado, ese yo soy, por ejemplo, en este caso concreto de los periodistas, de los comunicadores que masivamente se forman en Andalucía. Sabéis que hay 4 facultades de comunicación donde hay más o menos unos 500, 600 comunicadores que se gradúan al año. Cómo eso se canalizó en el 15M y cómo eso también explica en ciertas derivas, ¿no? No sé si me explico en ese germen de la deriva oligárquica de la nueva política que está en las propias características del poder pensar la alternativa desde las condiciones actuales de reproducción del presente. Pues bueno, pues muchísimas gracias a Miradas al Mundo, a Jesús Sánchez Cazorla por haberse interesado otra vez por un libro que he escrito y por cuestiones que podemos debatir aquí, y a Javier por su excelente presentación. Bueno, y a todas las personas que me acompañáis hoy y que me acompañáis hoy, que me había acompañado bastante de vosotras en el periplo con el que se ha hecho este libro. Este es un libro producto del insomnio de la pandemia, del insomnio del confinamiento, y es un libro donde, bueno, pues
como ha dicho Javier, se vuelca un programa de trabajo de mucho tiempo, pero que está específicamente influido por experiencias políticas de los últimos 10 años, 11 años, y bueno, fundamentalmente en las ciudades donde he estado viviendo, que han sido Cádiz, Sevilla y Granada. Bueno, pues respecto a lo que señalaba Javi, yo diría que son 3 crisis, y yo me alegro que haya nombrado a Juan Carlos, porque yo diría que son 3 crisis las que se encuentran, digamos, en la intrahistoria del libro, ¿no? Las que están, digamos, las que forman, digamos, como el paisaje sobre el que yo creo que se recorta el libro. La primera crisis es la del 91, que es la crisis del socialismo real y del hundimiento de la experiencia socialista. Esa crisis del 91 da lugar a una política de gestión sin viso alguno de transformación económica. Es un periodo más o menos estable, donde la perspectiva de cualquier tipo de cambio social era desdeñada. Simplemente se intentaban corregir las patologías más graves del nuevo orden mundial, por ejemplo, la guerra, ¿verdad? O, por ejemplo, había movilizaciones por cuestiones de solidaridad con procesos de empobrecimiento masivo en el tercer mundo. Me acuerdo de las movilizaciones del 07. Pero en principio, durante casi 20 años, los 20 años que pasan entre mis 20 y mis 40 años, nadie en Europa, bueno, casi nadie, habla de transformar en serio la realidad. La transformación de la realidad forma parte de la agenda política de pequeños grupos de activistas con más o menos capacidad de acción política en instituciones, digamos, en acciones por lo demás, siempre de carácter internacional. Yo creo que los últimos movimientos sociales importantes son el movimiento pacifista, el movimiento anti-OTAN y el movimiento de insumisión que yo conocí y en el que yo estuve implicado en Granada. Pero después son movimientos, digo, como movimiento insertado en el terreno. Esa es la primera situación. Y en esa situación, que coincide, digamos, con mi salida de un tipo de militancia y con la entrada más o menos en la vida profesional, ¿qué hay que plantearse acerca de la democracia? Básicamente nada. Si acaso, implementaciones tecnológicas a la democracia. Era el libro de nuestro ministro de Educación, entonces convertido en profeta de la modificación simbólica de las nuevas tecnologías, Manuel Castells, La era de la información, que fue un hit parade, un hit de los libros de época. Bien, pero la economía era la que era, podía estar mejor, podía estar peor, había huelgas generales, pero la economía era la que era, sobre la economía no se discutía, en serio no se discutía. Se discutían los salarios, a veces los accidentes de trabajo, se discutía si los sindicatos eran necesarios o no, los sindicatos por otra parte colaboraban, no había casi nada. Hasta que llega 2008 y se demuestra que, dejado a su propio curso, el sistema político y el sistema económico existente no funcionan bien. Ya no tienen enemigo, o tienen un enemigo que no supone una alternativa de ningún tipo, pues porque el islamismo radical, el yihadismo, no es ninguna alternativa viable en Occidente, pero dejado a su propio curso, es decir, sin enemigo, no funcionan bien y se atascan en una crisis, lo cual es muy paradójico. Pero eso lo hacen sobre generaciones que llevan 20 años de despolitización masiva. Pero, como sucede muchas veces en la historia, en principio por un antipoliticismo instintivo, de significado muy ambiguo, a veces un significado francamente neoliberal, a veces un significado sanamente democrático y de desconfianza en los partidos, pues empiezan a desarrollar actividades de participación política que recurren a repertorios pues, muy venerables en la historia de la democracia, que es la ocupación de plazas y la discusión al aire libre. Repertorios que, no lo olvidemos, tienen además la curiosa novedad de proceder de procesos de movilización que se han generado en el mundo árabe.
En aquel tiempo había plazas Tahrir en todas las ciudades de España. Porque la revolución venía de Egipto y de Túnez. ¿Verdad? Bien, pues ese es el momento, o sea, es la primera crisis. Tenemos una crisis económica de órdago y una forma de oposición política en torno a la reactivación de prácticas de discusión colectiva y de organización colectiva claramente muy vigilantes respecto de la política establecida, a partir del repertorio de una reunión de ciudadanos, sin más referencia que a ser ciudadanos y ciudadanas, que se instalan en plazas. Bueno, pues eso tiene un alcance extraordinario y yo todavía seguramente habrá un historiador en el futuro, yo no sé si yo seré capaz de tener fuerzas para eso, que investigará en qué lugar se han mantenido durante más tiempo y con tal extensión asambleas ciudadanas organizadas en casi todos los rincones de un espacio nacional tan amplio como el de España. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. ¿Qué es lo que sucede en esas asambleas? Que yo conozco bien porque no sé si estoy en la primera en Cádiz, pero sí sé que estoy en la segunda y luego me mudo de ciudad, vivo en Sevilla y estoy en la última en Sevilla, estoy seguro, y en todas estoy allí, ¿no? Por otra parte, con experiencias extraordinariamente buenas, ¿no? Bueno, pues sucede que las asambleas que tienen formas de autocontrol de los turnos de palabra, de la agenda de debate muy fuerte al principio, van siendo poco a poco desbordadas por la ausencia de gente, por el cansancio, por la entrada de facciones y de grupos organizados, por la incomprensión de la ineficacia de la democracia, por la incomprensión de que la democracia debe ser eficaz. Eso es algo muy importante en los pocos y los mejores. Hay mediaciones primarias, yo llamo mediaciones primarias, ¿a qué llamo yo mediaciones primarias? A que una actividad, para que sea una actividad política y no sea una reunión de artistas que meditan sobre las transformaciones de sus dispositivos sensibles, tiene que tener unos objetivos determinados. Tiene que tener algo tan sencillo como una hora de comienzo, una agenda fijada, unos procedimientos de debate, un cierre de la deliberación y una aplicación de las decisiones acordadas. Esto parece muy poco profundo, pero esta es la esencia misma de la democracia. En el mundo antiguo, para controlar la agenda y que la agenda no fuera desbordada por capilla y por facción organizada, inventaron la institución más importante de la democracia, el Consejo de los 500, donde 50 ciudadanos sorteados de cada una de las 10 tribus de Atenas, los 500, vigilaban que la asamblea debatiera sobre ciertas cuestiones que estaban elaboradas con antelación, que ese debate se producía por medio de un orden en el que no dudaban en utilizar la fuerza física y la policía para eliminar a los alborotadores, y se preocupaban de que las decisiones que soberanamente tomaba la asamblea, no el Consejo de los 500, se llevaban a la práctica y se encargaban de ejecutarlas a los magistrados de la ciudad. Es decir, la gran institución de la democracia era la institución que vigila la agenda. Y la agenda significa que los acuerdos, resultados de procesos de la deliberación limitados en el tiempo y que se desarrollan con cierta garantía, no garantías como las que podría haber si tuviéramos a una comunidad de Sócrates, Platón y Aristóteles debatiendo sin tiempo y sin agenda en condiciones ideales, sino garantías de debate entre ciudadanos normales con un nivel mínimo de información política. Después de esa deliberación, eso se lleva a cabo. Esto, que es algo que ha destacado Filito Urfalino, un amigo con el que hemos compartido grupo de investigación en una obra que se llama Cerrar la deliberación, forma parte de la esencia profunda de la democracia. Y esto es algo muy difícil de hacer entender. De hecho, no hay nada más dificultoso, yo creo que algunos amigos y amigas que están aquí me darán la razón, que intentar llevar con seriedad una asamblea donde se debata con condiciones y sin que esté desbordada por la entrada de cuestiones que no vienen al caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede
en mi interpretación de las cosas, que faltos de una formación política democrática, la asamblea rápidamente se vuelven ineficaces. Y entonces volvemos a la fórmula anterior a la crisis. Creemos partidos políticos, pero en vez de estar llenos de malos, llenémonos de los buenos. Llenémonos de los nuestros, de los mejores. No podemos ser todos, somos unos pocos y vamos a ser los mejores. Pero otros somos mejores que el otro. Pues si los otros lo hicieron tan mal es porque sabían menos, estaban menos formados, eran tontos, eran caciques, eran burócratas. O sea, el resultado de la ineficacia de la democracia es la vuelta de las fórmulas políticas anteriores, los partidos en su forma de democracia de audiencia, los partidos, podríamos decir, de la era berlusconiana, donde un gran líder maneja un grupo de ciudadanos y de adherentes, casi como si maneja una empresa, con ideología más o menos gelatinosa y muy variable. La época del partido berlusconiano, que no tiene nada que ver con el partido de masas, con los partidos obreros, con los partidos socialdemócratas, no tiene nada que ver con eso, no son partidos donde, como los socialdemócratas, donde había sindicatos, los partidos obreros tenían un sindicato donde la gente se formaba y luego iba haciendo el partido, etcétera. Es otra forma de partido, ¿verdad? Bueno, pero llenémoslo de los nuestros. Y eso es el segundo momento que se produce. Como si el problema de los partidos fuera la gente que los componía. Y no fueran que la estructura misma de la democracia de competencia de partidos tendiese a generar un efecto bien específico. ¿Cuál es ese efecto? El efecto es que en un partido y en la competencia electoral se produce la siguiente situación. Siempre se produce la siguiente situación. En primer lugar, tenemos que saber claro qué es lo que queremos elegir cuando queremos elegir a alguien. O sea, qué es lo que queremos elegir. Cuando decimos que vamos a elegir a este porque es el mejor, tenemos que saber qué queremos elegir. Por ejemplo, queremos elegir a alguien que sea capaz de soportar a gente inteligente a su lado. Es una característica, pero hay que decirla. Queremos elegir a alguien que sabe escuchar a los demás. Es una característica, pero hay que decirla. Queremos elegir a alguien que sea un pitagorín en las redes sociales. Es una característica, pero hay que decirla. Bueno, pero además lo queremos que sea un pitagorín en las redes sociales, pero que sea capaz de escuchar a los demás. Amigo, ahí hay que establecer una tangente entre funciones o bienes o valores que se derivan de una de las cosas que quieres con otra de las cosas que quieres. Bueno, ya lo tienes. Ahora tienes que saber discutir, ahora tienes que saber localizar quién entre las personas que se presentan reúne esas cualidades. Primero te tienes que enterar de las cualidades. Luego tienes que saber las personas que se presentan si reúnen esas cualidades. Porque pudiera ser que las personas que se presentan en la pelea por distinguirse entre ellas te dirán gato por liebre. ¿Me explico? Y los valores que ya te ha costado establecer al principio, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que tú querías elegir? Porque a veces elegimos sin saber lo que se quiere elegir. Elegimos a alguien porque, yo qué sé, porque habla muy bien, porque es guapo, porque es universitario, porque se impone, porque no deja hablar a los demás, por lo que fuera. Una vez que ya tienes claro eso, tienes que localizarlo en las personas que compiten. Y mire usted por dónde el proceso de competencia electoral, en todos los planos, siempre produce el mismo efecto. Y es que los candidatos en competencia intentan transmitir una información que ellos convierten en relevante al mayor número posible de personas. Eso lo hace normalmente bien quien tiene más recursos. Bien, pues esto que he explicado es el modo por el que los antiguos, Aristóteles, pensaban que la elección era un mecanismo intrínsecamente aristocrático. No era un mecanismo democrático. Con eso no querían decir que fueran malos. Bueno, Aristóteles tampoco era un partidario radical de la democracia. Pero sí quería explicarnos que ese es un mecanismo por el cual los muchos ceden su capacidad de decisión a pocos.
Y los procedimientos por los cuales decide cómo configuran a esos pocos, cómo eligen a esos pocos, tienen intrínsecamente una serie de tendencias. Se puede elegir sin tener claros los valores. Una vez que tienes claros los valores no puedes seleccionar a las personas o no selecciona a las personas bien. Esas personas compiten entre sí por transmitir informaciones que muchas veces son informaciones absolutamente espurias, no tienen sentido. ¿Vale? Con lo cual acaba eligiendo a una persona que ha transmitido una información espuria, pero que tiene el poder de llegar a los demás. Pero a lo mejor un poder que procede de que esa persona jugaba con ventaja, porque tenía más recursos, tenía más gente que le servía de apoyo, etc. Bien, ¿qué es lo que a mí me parecía importante de esto? Pues que eso ayudaba, no era una solución para aclarar, no era una solución para cambiar las cosas, no es ninguna guía, es una idea muy antigua que me parece bien desarrollada, que resiste el paso del tiempo y que introduce lo que es fundamental en nuestro trabajo, claridad. Claridad. Si usted se entrega a un proceso de elección, de competición electoral, usted se entrega a un procedimiento aristocrático, de elección de los mejores, que tienen la dificultad de que, por una tendencia perversa, tienden a transformarse de los mejores en los pocos. La aristocracia se corrompe en una oligarquía. Bien, bueno, pues cada uno debe juzgar si eso, que ya se sabía, no lo sabía yo, ya se sabía, en 2012, en 2013, en 2014, es decir, que los procesos de competencia electoral en los partidos tienden a generar tendencias oligárquicas, se corresponde o no con la realidad. Y si el problema era que la gente que había de 2008 era muy mala y nosotros teníamos que controlar la buena, ¿verdad? Entonces eso yo creo que era muy importante, muy importante. Muy importante porque formaba parte de una experiencia de la democracia antiquísima, de 2600 años, cuya elaboración conceptual resiste el paso del tiempo. La política de Aristóteles resiste el paso del tiempo, aunque por supuesto hay intérpretes claros que han contribuido a lo largo del tiempo a explicarla, ¿vale? Y que introduce claridad en lo que tenemos que hacer. Nos advierte no de cuáles son las buenas vías, las vías buenas y las vías malas, como diría Mao Zedong. Está el buen camino, está el mal camino. O como diría una religión dogmática. Nos advierte de cuáles son, para qué sirven las prácticas de lo que nos dotamos y qué peligros tiene. Bueno, al cabo del tiempo se produce la situación en que hay otra crisis. Entrando en crisis los partidos, por mucho que habían elegido a mejores, que luego demostraron ser pocos, ya no sabemos si también porque eran malos. Aquí va a ser malo todo el mundo. No son malos todo el mundo, por Dios. Son las estructuras. Son las estructuras. Son los juegos a los que te abocas. Son los juegos a los que te abocas. Es algo que formaba parte también de una concepción trágica de la política, que yo ejemplifico en Retorno a Atenas con la lectura de Edipo Rey como tragedia de la democracia. La tendencia al enloquecimiento de los dirigentes. A que poco a poco empiezan a concentrarse en problemas que, siendo necesarios los dirigentes, lo son, tienen una tendencia a concentrarse en problemas que solo le importan a ellos y que tienen que ver con sus disputas propias. Es el proceso del enloquecimiento de Edipo y luego de su yerno Creonte en Antígona. No es que sean malos, es el proceso lo que los convierte en malos, ¿verdad? Bueno, en ese contexto vemos cómo la crisis de los partidos políticos ¿a qué lleva? A una apología de los expertos, que nos gobiernen los que saben. Claro, la cosa no deja de tener chiste, porque todas las ideologías, cuando son irreflexivas, no dejan de tener sus chistes. Al comienzo de la pandemia, que cuando está escrito este libro, ¿quién sabe? Los expertos míos. De hecho, las redes sociales eran una panza de reír. Era todo el mundo publicando fragmentos de, yo qué sé, pues de estadísticas, de cifras, de tablas,
que nadie sabía muy bien qué demonios significaban, pero lo que atestiguaban es que alguien había dicho con esa tabla que se tenía que imponer la medida que tú querías que se impusiese. ¿Me explico? Lo cual era de nuevo una ridiculez. Era mandar a Freire Espárrago un montón de tiempo de reflexión y de investigación en filosofía de la ciencia, en filosofía de la ciencia biológica, en epidemiología, etc. Bien, hemos pasado de los partidos a la democracia ingenua, que muere por ineficacia, cuando la democracia muere por ineficacia, que es lo peor que le puede pasar a la democracia. Un demócrata que sea ineficaz es un enemigo de la democracia. ¿Me explico? En la democracia tiene derecho uno a equivocarse, a asumir la responsabilidad de las equivocaciones. Lo que no tiene uno derecho en la democracia es a transformar las discusiones democráticas en algo que no tiene que ver con la democracia. La democracia no es un grupo de investigación. La democracia no es un espacio de exhibición poética. La democracia es un conjunto de pautas por las cuales una comunidad se hace cargo de problemas que son muy urgentes y a los que tiene que hacer frente. Esa comunidad puede ser una asociación de padres y madres de alumnos que quiera arreglar el patio del instituto, un partido político que quiere seleccionar a sus candidatos electorales, una comunidad que quiere decir qué medidas económicas debe asumir. En todos esos casos, una comunidad política más grande, más pequeña, formada por 2 millones, 20 millones, 300 millones de personas, se tiene que hacer cargo de su destino con unas prácticas específicas. Bien, el objetivo, expertos, partidos y la medida antigua, que ya no voy a hablar porque vamos a hablar en la próxima sesión, bueno, saldrá ahora, el sorteo. Expertos, partidos y sorteo, cómo intentar hacer un mapa de forma que eso quede disponible para que se aumente nuestro menú, para que se aumente nuestro repertorio. Intentando decir cuándo es necesario contar con expertos, cuándo es necesario recurrir a procesos electorales y bajo qué condiciones, y cuándo, a falta de expertos y de procesos electorales, se puede recurrir a un mecanismo entrañablemente ingenuo, pero profundamente democrático, que es el sorteo, que tiene la virtud de que selecciona a individuos que no actúan de manera conjunta y facciosa, como una facción. Y que para los atenienses, para la cultura republicana antigua, era la forma misma de acceso del ciudadano y la ciudadana normal al centro de las instituciones. Era la forma misma de socialización de los recursos políticos. ¿Verdad? Entonces, la idea es esa. Por supuesto, hay 3 crisis. ¿Cuál es la función? Pues yo creo que una función muy modesta para las personas que nos dedicamos a la filosofía social y política. Intentar valorizar de la manera más clara posible, pero siempre hay que estudiar, cuáles son las herramientas con las que contamos para hacer frente a estos dilemas. Entonces yo diría, la crisis, estoy completamente de acuerdo contigo, pero empieza en el 91. Precisamente de lo que estabas haciendo ese recorrido, y finalmente hay una pregunta que atraviesa toda tu intervención, que no deja de estar velada y al final la explicitas, que es ¿por qué no es posible a la hora de poner en marcha los procedimientos de innovación política democrática recuperar las lecciones de la democracia antigua para hacer una crítica a la democracia actual? Es decir, el diagnóstico está claro, hacemos un análisis además de lo que fallaba, somos capaces de incluso identificar cuáles eran los elementos que estaban en funcionamiento de renovación o de innovación política en las asambleas del 15M, incluso que respondían a esas crisis sucesivas, que además yo diría que es una crisis, la del 91, que además se remonta a la del 68 del marxismo. Es decir, habría una concatenación de crisis. Parece que al final lo de los ciclos de las crisis capitalistas se reprodujo en las crisis de la política. Pero claro,
y ahí en el libro también se explicita de manera directa, ¿no? Cómo extraer lecciones de la democracia antigua, porque hay una sensación con respecto a la reflexión sobre el anacronismo histórico, que es que nos resulta más fácil empatizar con lo lejano, nos resulta atractivo lo lejano, lo que no tiene ninguna conexión con nuestra vida cotidiana, que cuando se propone aquello que es lejano y que nos provoca fascinación, simpatía, a la adaptación al presente. Con toda la idea esa de germen que planteaba Castoriadis, no como un modelo a imitar a pie juntillas, sino como algo que puede ponerse en práctica para la consecución de unos objetivos. ¿Por qué el sorteo, por ejemplo, como mecanismo correctivo del sistema aristocrático que provocan las elecciones de la democracia representativa era viable en el pasado y no en el presente? Y ahí se ponen en juego toda una serie de cuestiones que tienen que ver con que los problemas son diferentes, que la comunidad política es inabarcable, pero los problemas siguen ahí. Baja participación política, que además una baja participación política agravada cuanto menor sea el nivel de ingreso o la educación, cosa que está muy relacionada con la democracia antigua, sobre todo en el periodo que nos interesa con respecto a la aplicación de mecanismos del sorteo, rotación, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué eran esos elementos útiles ayer y hoy no se pueden poner en práctica? Y ahí entra la parte de la que tú tomas un poco tanto el subtítulo del libro como el capítulo de la fetichización, ¿no? Del fetichismo político. Efectivamente, antes comentaba con respecto a las tragedias de Edipo Rey, habría que preguntarse cuáles serían las tragedias de hoy que puedan reflejar las contradicciones de la democracia, ¿no? Pero comentabas precisamente cómo el líder, sin mecanismos de corrección, terminaba en la locura, ¿no? O en el planteamiento temporáneo. Claro, hay algo más fetichista desde el punto de vista del concepto de fetichismo político que tú utilizas, que está muy vinculado también al del capital político de Bourdieu. Algo más fetichista que ese hiperliderazgo carismático que opera en un modelo de partidos políticos que ha ido evolucionando cada vez más hacia un abandono de las formas de organización de los partidos políticos que surgen del movimiento obrero a finales del siglo XIX, hacia los partidos cartel, los partidos espectáculos, muy centrados en torno a una figura de un líder. Algunos lo denominan populista, pero yo creo que no es algo única y exclusivamente el fenómeno populista, sino del propio fenómeno de la sociedad del espectáculo, del dominio de la mercadotecnia, de los medios de comunicación y el estado de opinión pública intensivo y permanente que se nos marca, ¿no? En ese sentido, los líderes de los partidos aparecen un poco como los genios artistas, ¿no? Parece que son dotados de valores sobrenaturales, innatos, propios de ese genio clarividente que es capaz de ver lo que los demás no ven y anticiparse. Muchas veces la anticipación es a posteriori, es decir, se decreta a posteriori que el líder se anticipó, aunque no lo dijo. Sin percibir que lo que hay detrás efectivamente es la puesta en juego de una serie de recursos humanos, relacionales, económicos, culturales. O sea, se olvidan lo que son las condiciones sociales de producción, de creación, los dispositivos económicos que explican el funcionamiento de un liderazgo. Se ponen en marcha una serie de mecanismos, ¿no? En ese sentido sigue operando lo que señalaba Platón en La República o El Banquete, que tú también das cuenta en tu libro, sobre esa idea de la política como basada en un grupo selecto que accede a los recursos políticos a través o de una formación supuestamente elevada o de participar de una élite con un maestro, con una serie de principios que los separan del resto, ¿no? Yo ahí veo, y yo creo que tú también lo señalas, un modelo aporofóbico, es decir, un modelo de rechazo, y de hecho la metáfora del calderero gordo, ¿no? de Platón como algo que es contrario a la participación política, ¿no? Es decir, ese obrero o ese pobre intentando participar en política es como el calderero gordo que quiere pretender a la hija de su maestro, de su dueño, ¿no? Claro, pero y ahí viene la última reflexión, que además inspira ya no el subtítulo, sino el título, el de los pocos y los mejores. Yo me quedo con una cuestión que creo que forma parte de cierta sabiduría popular o de la economía moral de la multitud, que es saber o ser consciente que los muchos, los más, aunque limitados si los tomamos individualmente,
siempre en conjunto resultan más provechosos que los pocos especialistas, que es lo que yo creo que tú también pones sobre la mesa a la hora de abordar no solo la democracia tecnocrática de expertos, sino también la propia deriva oligárquica de la política en nuestro país en los últimos 10-15 años, ¿no? Ahí la referencia a Aristóteles es clara, ¿no? Los más, cada uno de los cuales es un hombre mediocre, pueden, sin embargo, reunidos, ser mejores, no individualmente, sino en conjunto. Los más, ¿quiénes son? Los pobres, los explotados, aquellos cuyo acceso a los recursos políticos garantizaría una democracia más plena, pero efectivamente, y tú lo señalabas, también una redistribución no solo de los recursos políticos. Para que la gente participe tienes que redistribuir los recursos económicos. Tienes que ir hacia una sociedad más justa. O los recursos económicos no solo monetarios, los recursos hoy en día de cuidados, de reparto de las cargas productivas. Es decir, y ahí también incluso yo haría un enlace con esa idea. Son dos eslóganes que podríamos retomar en torno a esta tesis, ¿no? Es decir, que la democracia funciona a pesar de los políticos, igual que las fábricas funcionaban cuando los debates de la autonomía operaria a pesar de los dueños de las fábricas. Es decir, la energía social, la potencia, tanto de los pobres, los explotados, los más, o los que están en la fábrica en el día a día, es lo que al final tiene ese carácter performativo prefigurativo, que es lo que realmente hace funcionar los modelos. Claro, ahí hay una serie de cuestiones que se nos ponen sobre la mesa, sobre lo que sería el conocimiento político o la especialización sobre la política, si es posible especializarse sobre recursos que son comunes, el papel de los expertos, el papel de la elección o el papel de los mecanismos. Entonces vuelvo al origen de todo. ¿Por qué no es posible hoy, si nos provoca con tanta claridad la simpatía de la democracia ateniense, la puesta en marcha de unos mecanismos que garantizaron en un momento determinado una fortaleza de un modelo político pues muy concreto? ¿Por qué hoy no lo vemos posible? ¿Por qué hoy no vemos posible que esa energía social contenida, política, de los más, que al final yo creo que en el título lo deja, igual me equivoco, pero cuando plantean los pocos y los mejores también hay un juego. Los pocos por un lado y los mejores por otro. No solo son los pocos y los mejores. Entonces, ahí yo sí que creo que los más terminan siendo los mejores tomados en conjunto. No sé si va por ahí a lo mejor la reflexión o la ambigüedad calculada. Los pocos y los mejores es una referencia de Aristóteles. En principio, la aristocracia sirve para elegir a los mejores, pero a veces dice Aristóteles que en eso era un poco cuajado y tenía era un poquito socarrón, o así no han llegado los textos. Sucede la cosa de que más que mejores lo que son es poco. O sea, que más que aristócratas lo que son unos oligarcas. Entonces, ahí tenemos siempre el problema. Y además el problema de los oligarcas se complica, como tú has dicho, con lo que un filósofo francés que cito, comentador de Aristóteles, llama la excelencia por composición. La idea de que muchas personas mediocres, dice Aristóteles de una forma muy profunda, no porque sean más inteligentes, sino porque es como si tuvieran muchos pies y muchas manos, porque sienten más, tienen más información. ¿Qué significa tener muchos pies y muchas manos? Convocar a personas que tienen mucho conocimiento intuitivo. ¿Me explico? Esto es algo que los investigadores de Palo Alto, en Norteamérica, en Estados Unidos, valorizan siempre muchísimo de la democracia ateniense. La capacidad de los procedimientos democráticos para captar un conocimiento intuitivo que de otro modo se perdería. Esta es la crítica que uno de los padres del liberalismo radical, Friedrich Hayek, hacía a la economía soviética. ¿Cuál es la crítica que Hayek hacía a la economía soviética? Hayek no decía, tenéis que tener mercados por todas partes. Decía, ninguna autoridad central es capaz de recoger informaciones intuitivas que solo se pueden recoger por procedimientos democráticos. Los mercados no lo hacen muy bien, pero son capaces de captarlas y de agregarlas. Había un debate, todo no se puede hablar en el libro, en que un socialista, un marxista, un filósofo del Círculo de Viena, Otto Neurath, le decía,
Pero no te das cuenta que el socialismo democrático de lo que se trata es de eso. De que solo por la participación política sabemos cuáles son las verdaderas necesidades que se tienen que satisfacer en los mercados. Y que eso no lo puede hacer ninguna planificación imperativa. Bien, he empezado con Aristóteles, con la excelencia por composición, y hemos llegado al debate de Hayek y de Neurath. No lo meto así en el libro porque si no luego la gente me dice, joder, que no se te entiende, era un tostón, mete muchas cosas, en fin. ¿Qué es lo que quiero decir? Tienen como muchos pies y muchas manos, más o menos decía Aristóteles, no tengo aquí la cita delante. Significa sienten mucho. Tienen mucho conocimiento intuitivo. Y ahora se trata de hacer que ese conocimiento intuitivo emerja. Para eso lo primero que tiene que saber la persona es que tiene un conocimiento. Al 98% de las personas dice, oye, ¿tú sabes de política? Yo quería saber. Yo no sé de nada, yo sé de lo mío. A mí me dejan, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre, a mí me deja, hijo mío. Yo sé de mis cosas, ¿me entiendes? De mi detergente y de mi historia. ¿Me explico? La mayoría de las personas lo primero que tiene que tener es desconfianza en sí misma. Claro, si uno accede a un partido político, a cualquiera. Bueno, lo primero es que lo acepten, lo dejen entrar. Una vez que lo acepten, va a unas cuantas reuniones y no con confianza. Sale pensando que es un imbécil y que nunca en la vida debe volver a un sitio donde no se comprende nada de aquello que hablan y sobre lo que se habla con una violencia inusitada. Vamos, no lo comprendo ni yo, que llevo echando cuajo desde que era casi un niño. Entonces, cosa importante, la excelencia por composición. Pero eso significa que tenemos que tener algún mecanismo político. Eso es lo que los investigadores Josiah Ober, que se inspira en la Escuela de Palo Alto, uno de los grandes núcleos de la vanguardia científica norteamericana, digo esto porque no piense la gente que esto son cosas de friki, valora en Democracy and Knowledge como el centro de la democracia ateniense. Una capacidad enorme de captación de información vía la participación masiva de los ciudadanos en las instituciones. Para eso tienes que tener un mecanismo. Un mecanismo donde los ciudadanos lleguen, los ciudadanos estén y se les escuche. Ese mecanismo, ¿cuál puede ser? La mejor manera de que ese mecanismo no quede colonizado por algunos son procesos de sorteo y rendición de cuentas, por los que te asegura que quien ha sido sorteado no hace lo que le da la gana, y si hace lo que le da la gana lo paga caro. ¿Me explico? La democracia supone mecanismos de control muy fuertes. Pero el mismo problema que se le planteaba a Aristóteles, la excelencia por composición, está en el debate sobre planificación y mercado que enfrentó a Friedrich Hayek y a Otto Neurath. Estamos hablando de los años 20-30 del siglo XX, los años más apasionantes en el pensamiento social. Neurath había participado en procesos de planificación en las revoluciones socialistas que sucedieron a la Primera Guerra Mundial y luego estaba participando activamente en la planificación de la Viena Roja. La Viena Roja es el Ayuntamiento de Viena durante el largo periodo en que fue gobernada por el Partido Socialista Austriaco, que fue uno de los grandes experimentos socialistas del siglo XX, con una política de vivienda, de infraestructuras que todavía hoy es modélica. Y entre ellos la discusión era, claro, si es que el socialismo participativo lo que pretende es captar el conocimiento de los trabajadores. Porque si tú a la gente le das un plan hecho por unos tipos que han estado mirando estadísticas en un centro y le dices tienes que producir esto y no produzcas más, porque si no te van a pedir más la siguiente ocasión, la gente lo que hace es producir eso, aunque tenga competencias para producir muchísimo más. Ese es uno de los grandes problemas de la Unión Soviética, que es algo que exploro también en el libro, el fetichismo de la organización. La gente está en las organizaciones, en los procesos de planificación, y la actitud de todas las personas que están en las organizaciones es siempre la misma. Yo tengo muchas necesidades y puedo darme muy poco. ¿Me explico? Lo que doy tenéis que valorar menos mucho. Y además tengo muchas necesidades. Procedimiento que se da en las organizaciones también. Entonces, el procedimiento del sorteo. El procedimiento del sorteo sirvió para eso. ¿Cómo se podría aplicar hoy? Pues no lo sé. Hay distintas funciones del sorteo. Una función es eliminar
el comportamiento mafioso de la élite. Para eso, por ejemplo, yo creo que un Senado elegido por sorteo, una conferencia ciudadana municipal que evaluase el uso que hacen los funcionarios públicos y los funcionarios electos de la actividad política, tendría la, digamos, sería, o parece en principio, un mecanismo de vigilancia que dificultaría la corrupción. No siempre. Yo digo que hay casos en que no. Lo señalo también en mi libro, problemas que puede tener el sorteo. Creo que esa es una función básica de control y de fiscalización que se defiende tanto a derecha como a izquierda. Hay grupos del Partido Conservador Británico que lo defienden. Eliminar la Cámara de los Lores e introducir una cámara sorteada por sorteo, una cámara ciudadana por sorteo para eliminar la corrupción. Hay problemas ciudadanos delicados para los cuales los expertos no tienen tarea, no son capaces de proporcionar una decisión. Se puede recurrir al sorteo, y se puede proponerle a una cámara de ciudadanos sorteados que debatan con el asesoramiento de expertos que tienen entre ellos posiciones diferentes cuáles podrían ser la solución a ciertos dilemas. ¿Y eso dónde se hace? ¿En Corea del Norte? ¿En la República Bolivariana de Venezuela? No. Se hace en Francia, lo ha hecho Macron para enfrentarse a los chalecos amarillos. Para enfrentarse a los chalecos amarillos y para solucionar el problema de los chalecos amarillos. Luego, la Cámara Ciudadana Sorteada, que está debatiendo sobre qué se podría hacer ante la crisis climática, es algo que Fran, al que han nombrado antes, ha contemplado desde la primera sesión hasta la última, porque le tocó estar en París en aquel tiempo y hizo un trabajo de campo extraordinario. Eso se ha desarrollado en Francia. Mecanismos de ese tipo se utilizan en el estado bolchevique de Oregón. Y la capacidad de usar el sorteo, tanto para introducir la perspectiva ciudadana en problemas delicados en los cuales ni los expertos ni los partidos políticos se ponen de acuerdo, o ofrecen decisiones que son sesgadas, o son problemas de mucha importancia, por ejemplo, el futuro de las pensiones o cosas que tienen que ver con la crisis climática. Es algo que forma parte de la agenda de muchísimos países. España en eso es una excepción. España es una triste excepción. Es de los pocos sitios que por falta de cultura política no se emplea eso masivamente. Es algo que ya está, forma parte, se ha utilizado en Berlín para los servicios sociales. Sobre eso en la próxima sesión el libro de Ernesto Ganuza y Arantxa Mendiara da referencia de muchísima experiencia. Un número de la revista Daimon que tenéis en la red que se llama Sorteo y Democracia, al que podéis acceder gratuitamente, tiene también muchísima información al respecto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la democracia ateniense? Aquí la cosa es muy complicada, porque de la democracia ateniense conocemos lo que conocemos. Yo no soy helenista, intento estar al día cuando he escrito sobre esto, pero evidentemente hay cosas en las que me pierdo, no comprendo bien o me equivoco. Lo que siempre sucede en este caso, en fin, no creo que tiene una información razonable. Yo hay algo fundamental de la democracia ateniense, fundamental. La integración social se produce por medio de la participación política. Nosotros concebimos la integración social por medio de la actividad económica. Es así como lo concebimos. Esto es muy importante. Nosotros concebimos que la gente que está excluida, que la gente que tiene dificultad de acceso al mercado de trabajo, que la gente que tiene que justificar con una actividad una ayuda pública, lo hace por medio de procesos económicos o de cursos de formación. ¿Verdad? Cursos de formación que a lo mejor no sirven para nada, sino para colocar a los formadores, pero bueno, lo hacemos. La clave de la democracia ateniense es que había un proceso de redistribución económica a partir de la participación política. La participación masiva de la ciudadanía solo se sostenía por impuestos. Atenas no era sin duda un estado socialista. En Atenas había riqueza, pero los ricos atenienses pagaban muchísimos impuestos. Es lo que se conocía como liturgias. ¿Esto qué significa?
¿Esto qué significa? Que si queremos la participación ciudadana tenemos que asegurarla por medio de mecanismos de redistribución de las cargas de cuidado, por medio de mecanismos de participación política que estén reconocidos y recompensados, considerados como parte fundamental de la actividad ciudadana. Y eso es un tipo de trabajo político. Eso es la diferencia enorme del sistema ateniense con el nuestro. Quien lo vio muy bien fue Cornelius Castoriadis, y yo intento explorar eso en la última parte del libro, pero sobre eso irá el próximo. Sobre la cuestión del trabajo político. Ya hay un libro de Alexis Cuquier muy interesante que se llama El trabajo democrático. No hay posibilidad de que haya participación masiva sin que eso forme parte de los dispositivos de integración social de nuestras sociedades. Eso no puede ser que tú te acerques a los partidos políticos, que tú tengas suerte de que haya alguien que te fije en ti, que una vez que se fije en ti te haga subir porque está en una red, que luego de la red que te lleve al buen sitio. Eso no puede consistir en eso. Tiene que ser un proceso de participación masivo. ¿Sobre qué? Sobre cuestiones que están al acceso de cualquiera con un mínimo de conocimiento y de pudor. Pero además el pudor hay que controlarlo con los mecanismos de rendición de cuentas. Ese yo creo que es el modelo ateniense. Pero sobre esto habría que desarrollarlo más. ¿Qué quiere decir eso? Pues es compatible una democracia participativa con un sistema sin participación en la actividad económica, o con un sistema que considera que el objetivo primero de la actividad económica es la obtención de beneficios independientemente del modo en que se utilicen esos beneficios. No es compatible, creo yo. Es compatible con la propiedad privada. Uno puede ser propietario de las empresas, pero sin embargo considerar que la participación de los trabajadores en la empresa y el reconocimiento de esa participación es condición sine qua non de que la empresa funcione bien. No hay por qué. Es compatible absolutamente con la propiedad, con beneficios ligados a la propiedad. Lo que no es compatible es con una concepción del enriquecimiento completamente desligado de las obligaciones políticas de una democracia y de las obligaciones ecológicas de un sistema finito. Esto es más abstracto y habría que desarrollarlo más. Este diría yo que es el problema fundamental del modelo ateniense, más allá de sorteo, experto y elecciones. ¿Por qué? Porque en el sistema ateniense también había expertos, también había elecciones y también había sorteo. O sea, estaban los tres. Estaban los tres. Y sobre esas cuestiones hay que verlas en cada coyuntura específica. Vamos a ir empezando. Bueno, sabéis que en el chat podéis empezar a poner preguntas para que las respondamos al hilo de la presentación y así no se hace muy pesado. Pero no me resisto a hacer una última reflexión. Se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero a raíz de lo que comentabas de Castoriadis, que yo creo que además el segundo capítulo, cuando hablas de imaginar, no juguemos a imaginar, no recuerdo el título exactamente del imaginemos para variar, ¿no? Que además yo entiendo, y eso en Retorno a Atenas también aparece, ¿no? Que la simpatía, y no simpatía de amistad o de gracejo, sino la simpatía por las ideas de Castoriadis es clara con respecto a lo que, sin despreciar las aportaciones teóricas de otros autores que han pensado la democracia ateniense, como Foucault o Hannah Arendt, yo intuyo que para ti el planteamiento de Castoriadis es más valioso por dos cuestiones. Una por la carga política que tiene y otra por el rigor histórico con el que aborda la cuestión de la democracia ateniense. Es decir, por supuesto que cada autor no se puede entender al margen de su obra, ni la obra puede ser entendida al margen de los itinerarios biográficos de cada uno de los autores que, por ejemplo, trabajas en Retorno a Atenas, pero yo sí que creo que la idea de la imaginación que se plantea en torno a la propuesta de Castoriadis es muy sugerente, sobre todo porque al final, y estabas comentando algo específico de España, pero yo creo que se podría hacer transversal en términos políticos. Igual que si
entendiendo a Wittgenstein cuando decía los límites del lenguaje son los límites del mundo, podríamos también hablar de que los límites de la imaginación son los que establecen los límites de las posibilidades democráticas, ¿no? O los límites de la política. Y yo creo que ahí Castoriadis es el que pone sobre la mesa, con su propuesta de la autonomía frente a la heteronomía y, sobre todo, del carácter constitutivo y constituyente permanente de la comunidad política, en este caso ateniense, pone sobre la mesa una serie de cuestiones que yo creo que es precisamente lo que nos falta a nosotros cuando aplicamos. El mecanismo del sorteo quizá en nuestro país no está sobre la mesa, pero sí ha habido otros mecanismos de intento de desborde de lo institucional a través de la participación ciudadana, por ejemplo, como los presupuestos participativos. Sí que ha habido experiencias donde eso se ha puesto en marcha, con mayor o menor continuidad en el tiempo, con mayor o menor fortuna, pero había una falta de imaginación muchas veces por parte de las propias instituciones políticas. Yo recuerdo procesos donde había por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que se ha hecho, yo creo que un proceso muy interesante a través de lo de la plataforma de CIE Madrid. Pero al final son procesos que presentan una alta innovación tecnológica, una sofisticación de la herramienta tecnológica, pero a veces una insuficiente innovación política. Una falta de capacidad de llevar hasta las últimas consecuencias lo que políticamente supondría un desborde de la propia institución. Y eso, al fin y al cabo, yo creo que es el miedo del modelo político a perder el control, que por otro lado es lo que la imaginación pone sobre la mesa a la hora de establecer los posibles itinerarios políticos, ¿no? Cómo es posible desbordar por ejemplo, esos filtros que tú planteabas, que ponías sobre la mesa de cuáles son los filtros que operan para el uso de los recursos políticos en partidos, en movimientos sociales y hasta en una cofradía. Es decir, todo espacio de poder más o menos formalizado de la sociedad civil termina en una especie de reproducción de unas élites con unos filtros que establecen quién entra y quién sale, quién está incluido y quién está excluido. Y son, efectivamente, filtros que imponen unos costes de acceso elevados. ¿Cómo sería posible, entonces, empezar a innovar, empezar a imaginar una ruptura de esos filtros, ¿no? Yo creo que precisamente el sorteo o mecanismos como la rotación de cargos o la rendición de cuentas son mecanismos fundamentales, pero no dejan de ser mecanismos que tienen que estar al servicio de una comunidad con un alto grado de innovación política. No sé si me explico. Es decir, como instrumentos no son la panacea si no van acompañados de una comunidad política capaz de ponerlos en marcha de una manera, lo que tú al final planteas, ¿no? ¿Cómo podemos combinar conocimiento, elección y conocimiento de expertos, elección y ciudadanía que accede a los recursos políticos de manera más democrática? Dices, necesitamos combinarlo con lucidez. Ahí está el matiz. ¿Quién establece la combinación lúcida? Pues la comunidad política, los más, los muchos. Y eso efectivamente no es una cuestión solo de recursos políticos, sino que tiene mucho que ver con una democracia radical en lo económico, donde en el libro también hay y ya termino con esto, una referencia muy sugerente a cómo la radicalidad de la democracia económica no es algo que venga ni mucho menos de posturas de extrema izquierda, sino que el propio Locke, el padre del liberalismo, lo ponía sobre la mesa como una exigencia, ¿no? Y eso me remite a lo que vemos ahora en Madrid, dentro de esta tiranía de las redes sociales o del eslogan, etcétera, cuando la derecha pone sobre la mesa lo de comunismo y libertad, ¿no? Comunismo o libertad, perdón. O que en el fondo lo que están planteando es socialismo o libertad, o más allá, democracia o libertad, porque la libertad que ellos entienden no es la libertad social, por ejemplo, que desarrolla Honneth en el libro de la idea de socialismo. Es un concepto de libertad completamente neoliberal que nada tiene que ver con los principios liberales, incluso de la reivindicación democrática. Entonces, ahí es lo que falta, al fin y al cabo, es toda esa carga de innovación política y de empoderamiento de una comunidad en torno a esos principios, ¿no? Y ahí mecanismos como el sorteo, mecanismos como la rotación de cargos, pierden la carga si no están al servicio de esos procesos. Sí, vamos. Claro, sí, el héroe de este libro y de ese capítulo es Marx. El fetichismo político es un término que se emplea mucho. Lo empleaba Bourdieu, la idea de fetichismo político, con la idea de que tú conviertes a alguien que han elegido una especie de objeto de veneración sagrada. Pero
la idea de fetichismo que se emplea en el libro procede exclusivamente de Marx. Y yo lo que hago, no sé si bien o mal, los marxianos más doctos que yo me dirán si me he equivocado o no, que creo que hay un proceso de pensamiento que se expresa en el famoso fragmento sobre el fetichismo de la mercancía, donde Marx nos explica cómo no caer en el fetichismo y que eso se puede aplicar fácilmente a la política. Es un proceso de pensamiento que podemos repetir siempre, siempre. Esta es una de las tareas que podemos hacer los filósofos, a lo mejor luego estamos mucho más, bueno, los filósofos, las personas que nos dedicamos a enseñar filosofía, que es intentar aclarar conceptos. ¿Y cuáles son esos pasos? Son muy sencillos. El primer paso para salir del fetichismo, es decir, para salir de la idea de que las cosas son así. Y punto. Es algo que yo llevo oyendo desde que soy joven. La política es esto, nene. Luego, un año después, te encuentras de la política esto completamente hecho polvo y diciendo esto no puede ser, hay que cambiar esto, hay que renovar esto. La política es esto. Para salir del fetichismo, de la creencia de que hasta ahora ha habido historia, pero ya no la hay, como decía Marx, pensamiento de nuestro mundo, decía el pensamiento burgués, hasta ahora ha habido historia, pero ya desde nosotros ya no hay historia, todo va a ser igual. La política es esto, entérate, madura. ¿No? Espérate sentado a ver los efectos de la madurez. ¿Qué es lo que decía Marx? Pues Marx decía, respecto de la economía, pero se puede explicar fácilmente lo siguiente. Lo primero que nos encontramos, dice Marx, si echamos a Robinson en su isla desierta, ¿qué es lo que hace Robinson Crusoe? Pues lo primero es saber diferenciar trabajos que son necesarios de trabajos que son por ocio. Y en segundo lugar se da cuenta de que todos los trabajos necesarios no se pueden realizar. Unos se pueden realizar y otros no se pueden realizar. ¿Por qué? Porque actúa con economías de tiempo. Primera cosa en la política. Con la economía de tiempo que tenemos y las capacidades limitadas que tenemos de enfrentarnos a los problemas que se nos presentan, ¿qué es lo que podemos realizar? Esto es fundamental para no perderse en el mal utopismo. ¿Qué es el mal utopismo? La creencia de que lo podemos hacer todo. Eso es lo que yo llamo mediación primaria, utilizando un término también de la tradición marxista, en este caso de la tradición lucasiana. ¿Qué es la mediación primaria? Las coacciones con las que se debe actuar en un momento determinado que exige limitar los tiempos y elegir las acciones que son susceptibles de ser abordadas. Primera cuestión. Lo segundo que dice Marx, ya tenemos que la economía es una actividad de trabajo respecto a ocio y que todos los trabajos no son compatibles. Segunda acción que hay que ver. ¿Siempre se ha producido de la misma manera y siempre se ha distribuido de la misma manera? No. ¿Es que la forma en que se distribuía antes era mejor o peor? Depende. Por ejemplo, en el feudalismo, dice Marx, la gente tenía una idea clara de cuál era el tiempo de trabajo que dedicaba a su propia satisfacción y cuál era el que dedicaba pues o al señorío feudal o a la iglesia, etcétera. Tenía una visión más clara del trabajo que iba para él y del trabajo que iba para el otro. Sin embargo, digamos, los niveles de sometimiento eran muy fuertes. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir Marx con esto? La historia nos muestra que hay diferentes formas de hacer las cosas, pero para eso hay que tener una mínima profundidad histórica. Esa mínima profundidad histórica es lo que exige rescatar la historia de la democracia. Y es lo que las personas que trabajamos en esta línea, que por supuesto no soy yo solo, intentamos hacer con la recuperación del ideario ateniense. No porque seamos espontáneamente grecófilos o helenófilos. A mí además eso me suena, cuando yo era joven eso me sonaba a fascista y a falangista, ¿no? Una cosa, yo iba a Madrid, entraba en el CSI y te encontrabas todas las Ateneas esas, yo le tenía una manía a lo griego que me moría, no es eso. ¿Verdad? No tiene nada que ver con eso. Es que para tener imaginación tienes que tener historia. Es lo que dice Castoriadis. Para los griegos, las musas, la creación, son hijas de Mnemosine, de la memoria. No hay creación sin memoria, por lo cual tienes que tener, para poder ver que se ha producido de forma diferente en los diferentes tiempos, tienes que tener la idea de que existe diferentes maneras de hacer las cosas con sus pros y sus contras.
Existe elegir a expertos y controlarlos democráticamente, pero tienes el peligro de que te hagan pasar decisiones políticas por decisiones técnicas. Tienes procesos electorales para elegir representantes, pero tienes el peligro que hemos descrito antes. Tienes el sorteo, pero el sorteo genera el peligro de que la gente necesita mucho tiempo para formarse y se puede perder un tiempo que es precioso. ¿Me explico? Está todo eso. ¿Vale? Y luego, que es el paso que a mí más me hace gracia, donde Marx dice, bueno, y ahora imaginémonos para variar, que es el título del segundo capítulo, una comunidad de seres humanos libres que organizan racionalmente sus esfuerzos. Y teniendo en cuenta que lo que Jan aprendió con Robinson y teniendo en cuenta las diferentes posibilidades históricas que tiene, son capaces de distribuirse sus trabajos y los recursos que van a salir de los mismos. Eso yo creo que es una manera de pensar el fetichismo en varios pasos que está expresada de manera hermosísima y magistral, aunque un poco compleja, en el fragmento sobre el fetichismo de la mercancía, y que es a lo que yo me refiero en el libro. Pero para eso hay que tener en cuenta las mediaciones primarias, 1, todo no se puede hacer, tenemos límites de tiempo, 2, historia, un poquito de imaginación. Esto no es así, lo dirás tú. La idea de que la elección es la única manera de participar en democracia es un invento del siglo XVIII y XIX. Además, en revoluciones que no se pensaban a sí mismos como democracia, sino como república aristocrática. Eso lo explico en el libro. O sea, la política no es así. Esto es un desastre creer que es así. Esto es así siempre que haya una utilización compensada de otras partes de las posibilidades. ¿Me explico? Y luego siempre hay una reflexión que uno tiene que hacer. ¿En dónde estamos? Y entre seres humanos que respetan la libertad del otro, que no lo manipulan, que no le mienten, que no lo engañan. Esto hay que repetirlo. En la política no se puede trabajar si no se respeta la libertad del otro. Si yo me siento engañado y manipulado, se pierde algo fundamental en la política. Esto suena muy trascendente, pero son el tipo de cosas que tenemos que decir a veces en filosofía. Se pierde la confianza para estar juntos, que es la base de la política. Una comunidad de personas que están juntas matándose para acceder a los recursos políticos no es una comunidad política. Es una comunidad de pequeños capitalistas repartiendo ese recurso. Eso es así. La política significa que las personas se tratan unas a otras con libertad. Libertad para aceptar los acuerdos. Libertad para perder y no irse cuando las cosas no salen como a uno le gusta. Esto era algo que señalaba, pero que siempre hay que repetirlo, de manera muy profunda, Hannah Arendt. La democracia, la política supone la promesa de estar juntos y el perdón. ¿Qué significa el perdón? ¿Perdonar en sentido cristiano? No. El perdón en el sentido de que cualquier acción puede dar lugar a efectos imprevistos. Por tanto, no hay responsables a los que quemar cuando se ha hecho algo mal. ¿Me explico? No hay responsables a los que quemar. A veces las mejores intenciones entran en coyunturas que no se pueden prever y tienen efectos malos. Decía Hannah Arendt, fundamental en una comunidad política es el perdón, pero el perdón como algo estructural. ¿Qué significa el perdón como algo estructural? Los seres humanos saben cómo comienzan las acciones, pero no tienen la capacidad de prever cómo termina. Es una desgracia, pero es que es así. Solamente en laboratorio podemos controlar las cosas, y no mucho. Y la política no es una actividad de laboratorio, juega con la libertad de los otros. Entonces, ese es el tema básico del fetichismo, Javi. A mí me hacía gracia plantearlo así porque considero que es un mecanismo que uno puede, mecanismo no es en absoluto un mecanismo, es un procedimiento de pensamiento que uno puede recrear cada vez que se encuentra ante una situación. ¿Qué coacciones tenemos? ¿Qué posibilidades tenemos? Ahora, con los costes que queremos asumir, ¿qué podemos hacer? Y optamos. Y lo llevamos adelante. Sabiendo que todo tiene pros y contras.
Esto a mí me parece importantísimo y forma parte de algo que yo creo que había pasado desapercibido en la obra de Marx. A lo mejor me equivoco, porque sobre el fetichismo de la mercancía escrito, bueno, hasta el potito es seguramente mucho más inteligente que yo, pero es algo que se pretende originar en el libro. Bueno, os recuerdo que son casi las 8, ¿no? Y creo que podría estar bien, ¿no? Pasar a Sí, comentar algunas de las intervenciones que hay en el chat, ¿no? claro, Jesús, si te parece que las he estado leyendo y Muy creo bien. que hay una, vamos, aparte del recordatorio que hace Tomás Villasante sobre las experiencias de democracia participativa muy interesantes, hay varias preguntas que creo que son muy parecidas, ¿no? Sobre inquietudes sobre el sorteo. Al final el sorteo es algo que termina generando mucha o que apela mucho a la propia imaginación política. Entonces, ahí Paco Ortiz plantea tanto las vulnerabilidades del mecanismo del sorteo para las democracias en términos de sobornos, chantajes, opresiones para las oligarquías o los lobbies, que es algo que además sí que viene explicitado y explicado, y ahora seguro que José Luis lo plantea, así como los debates sobre el sorteo, los sujetos de la nueva política, también algo recurrente y que seguro que hay cuestiones que José Luis nos puede ilustrar. Y finalmente también Adriana plantea una pregunta sobre la capacidad de aplicar mecanismos como el sorteo en comunidades políticas tan amplias que no son las reducidas o supuestamente reducidas, que no eran tan pequeñas como nos podríamos llegar a imaginar de la democracia antigua. Pues yendo rápido, vamos, rápido, porque son cuestiones. Sí, yo el tema de que las personas sorteadas pueden ser objeto de presión por parte del lobby es algo que se comprueba en la literatura. En el mundo antiguo esto funcionaba porque había unos mecanismos de rendición de cuentas a la entrada y a la salida de los puestos sorteados muy severos, donde los individuos que eran seleccionados para el sorteo eran examinados por un tribunal sorteado el mismo, era un tribunal que procedía del ámbito judicial, de lo que se conocía como la LIEA, el Tribunal del Pueblo de Atenas, y a la vez tenían que rendir cuentas a la salida. O sea, había un doble proceso de control. Con lo cual, pues había las personas pasaban 2 filtros, con lo cual, digamos, se volvía la corrupción difícil. ¿Eso se podría evitar en nuestro tiempo? Bueno, tendríamos que imaginarnos mecanismos similares. Es muy importante que el sorteo vaya siempre acompañado de un mandato limitado y de rendición de cuentas y de rotación de cargos. Se puede también considerar que las personas sorteadas que han accedido a una institución tengan prohibido, pues yo que sé, la participación electoral como parte de una organización política para evitar los procesos de cursus honorum, es decir, de utilizar el sorteo para establecerse dentro de una red de influencias políticas. Muchas veces son influencias políticas absolutamente estimables y defendibles, derivadas de las acciones ideológicas de cada uno. En otras ocasiones pueden estar ligadas a intereses financieros o de cualquier otro tipo discutible. Eso es un problema importante que en Atenas se resolvió de una manera y que nosotros tendríamos que pensar cómo resolverlo, pero la evaluación antes de entrar al puesto y la rendición de cuenta al salir es algo que es fundamental para que el sorteo funcione. La democracia exige procesos de vigilancia pública muy fuertes de los electos. Es lo que hace también que los corruptos o los que tienen demasiada ansia de gobernar, a lo mejor no son corruptos, son genios, pero pues son muy ansiosos, están muy ansiosos por gobernar, se descalifiquen, o sea, se quiten de en medio. Respecto a la cuestión de José Luis Vicien, yo creo que sí, yo creo que en mi opinión el sorteo formará parte de, hay que ver cómo, formará parte del menú político del futuro inmediato. Yo creo que yo ya he escuchado a muchas personas
bueno, en la parte de la nueva política que yo conozco, que es la de izquierda, defenderlo, pero ¡ay! Solo cuando no están en el poder. Una vez que llegan al poder siempre encuentran a alguien a quien liberar y no recurren al sorteo. Entonces ese es un pequeño problema, pero yo estoy seguro que con el tiempo y el rodaje pues se va a cambiar. De hecho, yo he visto a personas interesadas por el sorteo siempre y cuando estuvieran en la oposición. Entonces sí. Pero yo creo que eso va a formar parte de algo que incluso en Ciudadanos había un eurodiputado que dimitió y que seguramente algunos de los amigos que están por aquí se acuerda del nombre, que era un defensor furibundo también del sorteo. O sea que eso, no, de UPyD, perdón. Un diputado que era profesor de Derecho en León, seguramente que lo recuerda a alguien, eurodiputado, que además contactó con nosotros y que tuvimos Sosa Wagner, efectivamente. Sosa Wagner era un defensor del sorteo. O sea, que eso va a llegar tanto de las tradiciones, las que sean para el sorteo. El sorteo tiene dos tradiciones, una más liberal, esto lo dice un investigador francés, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, si podéis alguien recordarlo, una más liberal, que es intentar evitar los conflictos entre las élites, y otra más socialista, que es la promoción de la participación de los individuos desheredados que no pueden acceder a redes de influencia para introducirse en política, ¿no? Entonces, yo creo que habrá varias vías por las que el sorteo entrará y será defendido. Yo creo que es cuestión de tiempo y yo creo que es algo por lo que yo intuyo que ya está en todas las agendas. De hecho, en el ayuntamiento de Manuela Carmena había procesos de sorteo que ya se estaban llevando a cabo. Seguramente Ernesto Ganuza, cuando venga aquí, lo explicará. Tomás Villasante, que yo creo que está presente en la reunión y que ha hecho una intervención interesantísima respecto a la experiencia del G1000, conoce muchísimo sobre ese asunto. O sea, ya se ha introducido en la agenda política el sorteo. Lo que pasa que desgraciadamente pues el ayuntamiento se perdió y no se siguió adelante. La pregunta de Adriana. Bueno, a esto Castoriadis siempre respondía de la misma manera. Bueno, pues entonces, como los estados muy grandes no se puede hacer, conservémoslos para las unidades políticas que tengan las dimensiones de Atenas, 200.000 habitantes. O sea, todas las unidades políticas de 200.000 habitantes y con la estructura geográfica de Atenas, el Ática venía a ser como la provincia de Granada. Las dimensiones del Ática eran como las de la provincia de Granada. Empleemos la democracia por sorteo. Es evidente que no tiene sentido. No hace falta eso. El sorteo es un proceso por el cual nosotros designamos representantes evitando los procesos por los que se coaligan facciones políticas, porque consideramos que esos representantes, si están seleccionados por parte, digamos, de la parte de ciudadanos de la sociedad civil y les ayudamos con mecanismos de extensión del conocimiento accesibles, digamos, con el asesoramiento de expertos plurales, muchas veces en conflicto, pueden producir decisiones de mayor calidad, o al menos tan interesantes, que las que producen los partidos políticos. Pero no tiene por qué ser una cuestión de escala. Nosotros podemos elegir a escala nacional un Senado formado por 300 ciudadanos, que se encarga de fiscalizar las cuentas públicas, que se encarga de preparar la discusión de los debates que atañen a derechos constitucionales que consideremos básicos, por ejemplo, pensiones, por ejemplo, ecología, por ejemplo, salud, y que se encargue de fiscalizar las cuentas públicas. ¿Me explico? Eso podemos elegirlo. Podemos inventar luego, eliminamos el Senado, que tiene una función extraordinaria en España, y hacemos esto. Lo mismo podemos hacer a nivel municipal. Era algo que, por ejemplo, se utilizaba, por ejemplo, en Berlín, cuando había que hacer modificaciones urbanísticas. Eran cámaras sorteadas las que discutían. Bien, lo de la escala yo creo que no es un argumento importante. El argumento es importante, y en eso Adriana lleva razón, por el hecho de que nosotros, los cálculos que tenemos acerca de la democracia antigua, era
que los efectos de la participación eran enormes. ¿Por qué? Porque un tercio de ciudadanos eran elegidos, había una probabilidad enorme de que un tercio de ciudadanos, una vez en su vida, fueran elegidos como presidente de la República de Atenas, que era algo que se hacía durante un día entre quienes ocupaban una institución de gobierno dentro del Consejo de los 500. Eso quiere decir que un montón de ciudadanos normales y corrientes eran propulsados al centro de las instituciones de la República, con la cualificación que daba eso. En primer lugar, las redes sociales y los contactos dejaban de ser algo que se transmitía por parte de las aristocracias políticas. Todo el mundo llegaba a ellas. Había una socialización enorme de ese saber. Para eso, Adriana, entraríamos en el debate, yo entiendo que mucho más complejo, por la profundidad que requiere y también por la hora en la que estamos, al que me refería antes en la conversación con Javi. No convertir la democracia política en una de las preferencias de nuestra sociedad exige modificaciones económicas muy fuertes. Ya dicho, puede seguir subsistiendo con la propiedad privada de los medios de producción, con la economía de mercado, pero no puede sobrevivir sin la participación política en las instituciones económicas y el reconocimiento de las mismas, y sin que buena parte de los recursos económicos se utilicen para la participación responsable de los ciudadanos. Entonces, eso son medidas importantes. Hay una pregunta de Francisco Manuel. ¿Una respuesta? No, mira, te resumo yo para que no estés pendiente. Precisamente hay un par de preguntas sobre si el sorteo, por ejemplo, puede ser una vacuna contra la oligarquización de los partidos políticos, que de hecho hay experiencias, ¿no? Creo que el partido Morena llegó a hacer en México procesos sorteados de elaboración de listas electorales. Y después Lilian Bermejo plantea si todas las decisiones políticas pueden tomarse por órganos elegidos por sorteo, ¿no? Y después Jesús Andrés Sánchez pues introduce un tema que también es extenso en el tratamiento sobre el papel de la renta básica en este contexto, ¿no? Eso hay bastante escrito. Yo ahí simplemente diría una apreciación, y es que nos centramos en el sorteo, pero a mí me parecen igualmente potentes como mecanismos y muy poco desarrollados, aunque nos resulten más familiares, la rotación de cargos y el rendimiento de cuentas. Quizá los tenemos más presentes en nuestra cultura política, pero cuando rascas un poco los tenemos presentes en el papel, no en la práctica. Entonces yo creo que también son cuestiones que de manera combinada hacen que el sorteo pues pueda ser incluso más potente en términos de corrección que de manera aislada. Pues sí, muy bien. Lo que dice José Luis, yo creo que sí puede ser una vacuna. Yo creo que si los partidos, por ejemplo, la Comisión de Garantías se eligiese por sorteo, por ejemplo, entre los juristas, puede ser un sorteo cualificado, ¿eh? Hay sitios donde el sorteo se utiliza en todos los sitios el sorteo se utiliza a partir de un censo previo. Si la Comisión de Garantía o las comisiones de conflicto se eligieran por medio del sorteo de un elenco de juristas que se presentaran voluntarios, yo creo que ahí tendríamos garantías enormes de que no acceden personas conchavadas con parte del aparato del poder del partido. O, digamos, podríamos pensar cosas más imaginativas entre juristas y no juristas. La idea de un conjunto de militantes que de manera organizada y controlada forma parte de las instituciones centrales de los partidos durante un periodo de tiempo sin necesidad de entrar en una lista, a mí me parece inteligente. Eso son cosas que algunas buenas almas propusieron al comienzo de Podemos, ¿no? La elección del sorteo y la elección por sorteo no sé exactamente, pero del Consejo de Garantía, de la Comisión de Garantía, y un número de militantes que fueran renovando el Consejo Ciudadano y que, por tanto, aprendiesen, digamos, de la participación pública y no tuvieran que estar conectados con ninguna élite. Una cosa terrorífica que pasa en las organizaciones políticas es que tú te metes, te eligen
Yo conozco una amiga que está aquí presente, que además cualificadísima, que la eligen democráticamente responsable, y si tú no eras de alguna de las facciones que gobierna, es que la élite del partido ni te echan cuenta. Eso es terrorífico. Es como una forma de hacerte el vacío. Tú, como no eres de los nuestros, estás perdido, joven. Precisamente el sorteo ayudaría a que los procesos de conexión no estarían ligados a esta especie de satrapía simbólica. Vosotros sabéis que los emperadores persas, los grandes emperadores persas, tenían gobernantes a los que llamaban sátrapas. Eran gobernantes muy benévolos los emperadores persas. Los griegos los admiraban mucho, que se encargaban de ser sus representantes en las diferentes provincias que formaban parte del imperio. Pues lo mismo sucede. Si tú quieres acceder a la élite del partido, tienes que contactar con el responsable de la satrapía. Por eso también hay tortas en cada uno de los territorios. Entonces, el sorteo permitiría, José Luis, que el acceso a las redes de conexión en los partidos se produjera de manera más natural o se renovase. A lo que pregunta Lilian, no, yo no lo creo. Cuando está claro, cuando hay un saber experto que no se puede distribuir democráticamente o que los costes de distribución son enormes, tiene que ser una decisión tomada por expertos, controlada democráticamente. Lo que hay que controlar es que estén todos los expertos que deben estar y no solamente los expertos que a uno le convengan. O no sea como los expertos de nuestro gobierno de coalición, que al final no eran expertos, no se sabe si existían o no. Aquello era terrorífico. Todavía esperamos a ver quién eran los expertos. Eso es tremendo, no se puede hacer eso. Pero yo creo que cuando es un saber muy difícil de distribuir, Lilian, es una decisión que tienen que tomar los expertos. Sucede que entre los expertos puede haber problemas, son problemas complejos de sociología política de la ciencia que tú conoces mejor que yo. Entonces hay que preocuparse de que estén todos los expertos. Y luego hay que arbitrar una solución que tiene que ser una solución política, porque los expertos no van allá a un congreso, sino a tomar una medida. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando está claro qué es lo que queremos elegir, ¿cómo identificar eso en las personas que se presentan candidatas a ser elegidas? Y el proceso electoral que organizamos controla la distorsión de ese proceso por parte de los candidatos que tengan más o menos poder. Las elecciones son geniales. Son algo absolutamente racional. El sorteo funciona cuando no tenemos claro o qué es lo que queremos elegir, porque son valores que no se eligen. Porque tener una persona que sepa hacer determinadas cosas, pues yo qué sé, llevar reuniones, recoger informaciones, hablar con la ciudadanía, pues no tienen ni más cualidades que las que pueden venir dadas por la práctica. Y entonces estamos tecnificando algo a lo que se accede por la experiencia habitual. Para eso, el mejor sorteo. Ahora, cuando tenemos claro cuáles son los valores que queremos elegir, pues lo mejor es un proceso electoral. El proceso electoral es racional. Lo que pasa que a veces mitificamos la razón y nosotros no somos racionales. Y no lo podemos ser, porque a veces que no tenemos claro ni lo que queremos elegir. Y a veces hacemos elecciones por fetichismo. Digamos, por el propio placer de la competencia. Entonces, yo intento salvar en el libro, y en la manera que yo tengo de ver la democracia como principio antioligárquico, el mecanismo electoral como un mecanismo importante. Y el recurso a los expertos cuando hay un saber que no se puede distribuir. Y preguntaba Jesús cuál puede ser el papel de la renta básica en este contexto. Puede ser un papel muy amplio. Puede ser la renta básica, una de las formas que permitan la participación política, pero entonces sería una renta básica con condiciones. Puede ser la integración de la práctica política en el tiempo de trabajo, lo cual tendría también cuestiones económicas importantes que resolver. Sobre eso hay varias posibilidades abiertas. La renta básica es una, pero hay varias, y eso requeriría de que fuéramos capaces de modelizar económicamente las distintas posibilidades y de elegir la que nos resulte más sensata, más factible y más viable.
Jesús pregunta si se puede, la forma en que se aplica el sorteo le puede dar más o menos validez. Bueno, si yo entiendo bien la pregunta, sí, yo creo que ya hay forma en que el sorteo, vamos, en que el proceso de sorteo tenía una liturgia muy bonita en Atenas, se hacía con una máquina que se llamaba Cleroterion, se sorteaban varias veces los individuos y eso formaba parte de la, podríamos decir, de la religión laica de la democracia. Era todo un espectáculo ver a cientos, miles de personas todos los días, esperarle el proceso por el, digamos, introducir sus tablillas en los cleroterios, se movían unas bolas, iban quitando tablillas, iban quitando líneas de esa especie de máquinas de mármol que eran como una tabla de doble entrada. Iban quitando tablillas para que la tablilla que fuera elegida fuera uno de cada una de las tribus de cada uno de los distritos, porque no eran tribus en el sentido que nosotros lo imaginamos, de cada uno de los distritos de Atenas. Hoy todo eso lo hacemos con mucha facilidad, ya que yo era un proceso que requería muchísimo tiempo. Entonces, la máxima discusión del sorteo es si hacemos sorteo con cuota o sin cuota, ¿verdad? Asunto abierto y que tiene que estar ligado a cada una de las opciones que queramos tomar. A lo mejor nos interesa mucho que una minoría que tiene bastantes posibilidades, pocas posibilidades ahí en el sorteo, tenga presencia. Entonces tenemos que establecer una cuota. ¿Me explico? O no queremos dejar al azar la composición de hombres y mujeres, sino que queremos que tenga un 50 o 60%, lo que decidamos, ¿vale? Ahí estarían las discusiones acerca de cómo realizar el sorteo. Y sí, la reforma del sistema judicial, de Jesús, lo que dice Jesús me parece también importantísimo. Y Miguel señala una serie de cuestiones sobre los miembros del poder de las mesas electorales, del jurado popular, la insaculación de peritos judiciales. Efectivamente son casos muy limitados, no menos importantes. Bueno, son el resto de la democracia antigua. Son el resto que nos queda a nosotros de la democracia antigua. En las grandes revoluciones burguesas, entre comillas, porque bueno, la Revolución Francesa, como decía de Tony Domenech, lo único burgués ahí era los que se oponían a la revolución. Aquello de burgués tuvo poco, pero lo llamamos la revolución burguesa por llamarlo de alguna manera, aunque eso no se sostiene hoy. En las grandes revoluciones burguesas, el sorteo formaba parte del aparato judicial porque se consideraba, algo que está teorizado por Hegel en su filosofía del derecho, que para la actividad de juzgar bastaba con el sentido común. Y eso cualquier ciudadano podía hacerlo. Las actividades del poder ejecutivo si eran algo que requería especialización, ¿verdad? Entonces, en esas revoluciones se guardó un espacio, el espacio de la capacidad de ver y de juzgar al dominio de los ciudadanos normales, y por eso se introdujo el sorteo y los jurados tanto en Estados Unidos como en América, como en Francia, con diferencia. Bien, los tribunales selectivos de personal público, sí, efectivamente, todo eso es importantísimo. La selección por tribunales es importantísima en las oposiciones, sin duda. Creo que nos hemos pasado ya un poco del tiempo que nos marcó Jesús y creo que además lo que queda pendiente se va a abordar en la próxima presentación a la que hacía referencia con Ernesto Ganuza. Creo que es una buena forma de terminar la sesión de hoy, emplazándonos a participar en la próxima, porque ahí habrá oportunidad de continuar con todas estas cuestiones que se han quedado en el tintero. Pues sí, ¿no? Yo creo que sí, que estamos ya 8:20 y tantas, ¿no? Así que yo creo que podemos ir acabando, ¿no? Si os parece. Bueno, pues agradeceros vuestras intervenciones, Javier, José Luis, y por supuesto a todos los asistentes. Y como acaba de recordar Javier, ¿no? Decir lo que he comentado al principio, la próxima sesión, el 20 de abril, a partir de las 6:30, también por esta vía, ¿no? Un diálogo sobre el libro La democracia es posible, sorteo cívico y deliberación para rescatar el poder de la ciudadanía, de Ernesto Ganuza y Arantxa Mendijara, y estarán presentes Ernesto Ganuza, que va a dialogar con José Luis Moreno Pestaña.